Vámonos, Exis nos tiene de nueva cuenta en su programa Cultura y Política, distraído y emocionado con nuestra invitada. Realmente habíamos hecho un compromiso más o menos formal en la que yo le pedí ante ustedes como testigos que viniera, que nos hiciera el favor de venir cotidianamente al programa y aquí las tiene de nueva cuenta. Mire, anda emocionado, hasta me puse guapo para que viniera aquí nuestra amiga Olga Leticia Moreno. Olga, muy buenas noches. Ay, buenas noches, muchas gracias. En serio, qué gusto estar aquí con ustedes. No, pues aquí nos tiene, y yo le digo, yo no crea que soy lambiscón ni nada de eso, pero yo sí le digo una cosa, los programas en la que viene, en la segunda ocasión que viene a Cultura y Política, los conservamos porque es una cátedra gratuita de periodismo. Realmente vale la pena volverlo a leer porque aprende, usted dirá, pues yo también ya estoy uno viejo en estas líderes, pero no. Con Olga es otro rollo, otro nivel, y realmente pues estamos emocionados y contentos de tenerla aquí a nuestro lado. No, qué gusto, qué gusto. Y a mí también me encanta venir porque tú eres muy dado a la controversia Pues y mire, como que se me da. yo, aunque todavía no tenemos esa confianzota de haber compartido muchos años, pero de lo que vemos en el sitio del Face de Olga, yo ya le puse un apodo muy simpático, muy Ay, original, la abuelita. y la abuelita feliz. Es Felicísima, feliz como una lombriz, de ¿verdad? veras. Lo has dicho y lo repites, Olga, Sí, que sí. eres feliz con tus nietos. Sí, es lo más hermoso que puede existir. De veras, Dios es tan generoso que cada etapa de tu vida te la va llenando de cosas hermosas. Y yo creo que esta edad, los nietos son la cosa más extraordinaria. Una bendición. Y no, mil bendiciones, o sea, te llenan de anécdotas la vida, de cosas bellas. No, es algo. Yo con los tres, cada uno con su personalidad y el otro día mi nieto, que ya es adolescente, les dijo a sus papás, díganle a mi abuelita que no me peine. Pues mire, una mujer exitosa, una mujer respetada, admirada por todos nosotros. Ay, Y lo gracias. que más le hemos dicho, ¿verdad? Que nos da gusto tener aquí a mujeres chihuahuenses que son sinónimo del empoderamiento femenino y sobre todo, Olga, dentro del periodismo. Sí, muy contenta. Yo creo que uno nace con una misión o con una visión o con un sueño. O sea, es parte de todo. Y a mí me parece que la comunicación y el periodismo fue siempre mi meta. El primero que se inició en periodismo fue Rumor Mi Hermano en Guadalajara. Después de él ingresé yo al periodismo y luego después de mí ingresó Lalo Mi Hermano. No sé si te acordarás de él, Eduardo Moreno, que estuvo este, en, en Novedades cuando estaba Fuentes Mares Bueno, y estuvo en algunos medios en Juárez. Entonces, pues yo creo que esta carrera se hace también de familia, fíjate, porque ya ves que hay otras familias periodísticas, sí. Y nos que hemos varios dado, hermanos sí. están en igual. Y nos hemos dado cuenta también por el Face, ¿verdad? Porque pues Ajá. si no, de otra manera no habría manera más que estarle preguntando y todo eso. Tu carrera como catedrática en la URN. A mí me encanta, fíjate, yo doy en la UR, Universidad Regional del Norte, materias humanísticas que son tan gratificantes porque doy comunicación oral y escrita, doy ética de los negocios, doy comunicación social, doy relaciones públicas. Esas cuatro materias son las que yo doy en la URN y he tenido la bendición de tener grupos de muchachos increíbles. O sea, también eso es muy gratificante. ¿Por qué? Porque el maestro tiene la obligación, independiente de la materia que estás dando, de darles el plus de un conocimiento adicional. Claro.
Entonces, siempre trato de que los trabajos que hagamos, las investigaciones, porque siempre mezclo, o sea, taller con cátedra, o sea, de presentación, para que ellos mismos comuniquen a sus compañeros sus propias investigaciones y sus propios hallazgos. Entonces, en el caso de ética ética empresarial, generalmente entramos a indagar, por ejemplo, en los más ricos de México, cuál es su perfil, si hay un perfil ético realmente en sus Claro, claro. empresas, si hay un perfil también con una visión filantrópica y hasta dónde llega esta y qué presencia social puede tener, y el perfil de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el estudiante universitario, al egresar de la carrera, debe también llevar consigo en su capacidad de dar sus sueños y esperanzas por un México más justo, por un México mejor. Y entonces yo les explico a los muchachos que independiente de cuando lleguen y encuentren un código en cada una de las empresas para el comportamiento y los valores y todo lo que implica la identidad de esa empresa, el código personal de ética es el que va a dar el plus a la empresa cuando llegue. Entonces, por eso hay que nutrir en los jóvenes ese deseo de superación también en el caso de la ética como un valor fundamental para una sociedad Sí, así es, ¿no? que se rescate a sí misma a través de los jóvenes. Y sobre todo, ¿verdad? Que va a ser su forma ¿De vida? ¿cómo se llama? De conquistar o de tener un prestigio Sí, profesional. de sus sueños. Entonces, yo estoy muy contenta. Me han tocado grupos maravillosos y yo les mando un Súper saludo a mis contenta, fíjese, alumnos. contenta con los alumnos, feliz con los nietos. Oh, no, ¿Qué no, más? ¿Qué no, no, más? qué ¿Qué le más? podemos decir? Pero, Olga, vamos A a ver, entrar al vamos. tema. Con el advenimiento de la cuarta transformación, todavía estamos hablando más concretamente del lenguaje que usa el presidente electo López Obrador, o que ha usado durante muchos años. Sí. Realmente, ahora en mi artículo del Diario de Chihuahua publicábamos esa famosa palabra que todo el mundo la usábamos, a veces hasta para divertirnos, chachalaca, Sí, una cállate, chachalaca. chachalaca. ¿Te acuerdas que la hizo popular Fox? Cuando se le reclamó a Fox, que le dijo, Ujú, cállate, chachalaca, al ujú. presidente de la República, Sí, sí, fíjate. sí, sí, Y sí. luego después López Obrador ha seguido usando un lenguaje populachero, Sí, populachero. Y luego ya después como que ya empezó a usar términos populacheros, se les quiero decir, en el sentido de que muchas veces pues, no lo encontramos en el diccionario. sí, Y sí, luego sí. después muchas veces encontramos calificativos que encontramos en el diccionario, pero con un contexto totalmente diferente. Ahora pues está el fifí. Sí, sabes que qué curioso, encontré el otro día, fui a buscar porque me ofrecieron la posibilidad de dar otra materia que es opinión pública Sí. y a mí me encanta ir a trillas y sentarme a revisar los libros y ver cuál, y que voy encontrando un libro, El collar de Fifi. Es una foca. Es un cuento de una foca que tenía un collar y perdió el collar de Fifi. Bueno, dije, no, hombre, creo que hasta la subí al Face. Dije, no, este es para López Obrador. Pues, mire, le A vamos ver, a decir un breve a entrada ahí para que usted entienda ya más o menos cómo vamos a la divertirnos un poco y a introducción. tratar de ilustrarlos periodísticamente con el lenguaje del actual presidente Presidente electo de electo de México México. y el impacto que puede tener en cuanto en favor o en contra de la sociedad mexicana. Y no es tanto su lenguaje, es en un determinado momento que
no solamente un político, la comunicación como tal nos convierte a cada uno de nosotros en entes de comunicación, desde que nacemos hasta que morimos. Nosotros nacemos comunicando y morimos comunicando. Cuando nacemos con nuestro llanto comunicamos que ya llegamos, Ya llegamos, ya estamos ya aquí. estamos aquí, entonces ya nació el niño. Cuando nos morimos con nuestro silencio, también nos El silencio despedimos. también es una expresión, claro que sí. Entonces, toda, toda su vida el ser humano comunica, para bien o para mal, Sí, pero así es. siempre está Somos comunicando. comunicativos. Entonces, ¿qué y cómo comunico? Porque a veces hace alumnos, maestra, es que yo ni le digo nada a mi mamá y que quién. Dije, bueno, vamos a analizar todo tu lenguaje corporal, de todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque el silencio comunica, un gesto comunica, la distancia comunica, todo en el ser humano comunica. Entonces, los presidentes, los políticos tienen mayormente la obligación y la responsabilidad de conocerse a sí mismos y la dimensión que esto tiene. Entonces, ¿qué quieren comunicar y cómo lo quieren ¿Y comunicar? qué quieren? Sí, así es. Entonces, tienen que razonar sobre eso. Nosotros en la universidad tenemos un curso en ese sentido, ¿ok? ¿Cómo comunico? Y sobre todo una responsabilidad de dar Sí, un mensaje objetivo, ¿verdad? coherente, o sea, Coherente. tiene que tener lógica, porque cómo codificamos y cómo decodificamos o cómo nos van a decodificar. Nosotros emitimos un mensaje, pero cómo lo está recibiendo. Es la misma situación que pasó este fin de semana con el gobernador y la conferencia banquetera de prensa en Ciudad Juárez. O sea, la actitud del gobernador, la adjetivación del gobernador, o sea, eso de inmediato comunicó y comunicó mal. Así es, sí. Entonces, debe existir cierta prudencia. Yo creo que el político lo primero que tiene que aprender es a serenarse De perdido, cuando menos, por su y a responsabilidad razonar, política, sí, y a ¿verdad? razonar que lo que diga o lo que calle tiene un impacto más allá de sí mismo y de lo cotidiano y de lo intrascendente. ¿Por qué? Porque son figuras públicas que en un determinado momento están muy, muy comprometidos. Gracias. Entonces, no es posible que ellos sean tan irresponsables en muchas ocasiones como para no dimensionar que lo que ellos hacen, que ellos están en una vitrina, pero que representan un conglomerado de ciudadanos que confió en ellos, que les dio la posibilidad de representarlos. Entonces, esa es una responsabilidad que ningún político dimensiona, al menos hasta ahorita no he visto yo uno. Durante la campaña actual de López Obrador empezó también a salir otro concepto, Olga, los chairos. Los chairos ya venían de mucho tiempo atrás, pero no se había generalizado a todo el país Sí, y se generaliza a partir de la proliferación de las redes sociales. Entonces, López Obrador, su proyecto de ente comunicativo empieza desde que toma su bandera en contra de la elección de Tabasco, cuando reclama fraude contra Roberto Madrazo, cuando se traslada al Distrito Federal, cuando llega al Partido Revolucionario Institucional cargando todos los archivos y con su deserción también del PRI, luego con su proyección hacia la izquierda, con ocupar, o sea, liderazgo primero de, del PRD y después, o sea, el gobierno del Distrito Federal. cuando llega a ser Entonces, a mí me tocó cuando él estaba en el gobierno del Distrito Federal ser la directora general de información del Estado de México. Entonces era mi contraparte, era alguien a quien yo tenía que estar observando permanentemente cómo ejercía esa fascinación en los medios. ¿Por qué? Porque rompía paradigmas todos los días,
porque a las 6 de la mañana ya lo tenían en Red Nacional con champurrado y tamales los reporteros y encantados de la vida. Entonces yo le decía al gobernador Montiel, gobernador, usted quiere que lo traten con algodones, entonces no es posible. Con ese monstruo de comunicación que tenemos enfrente, pues no podemos. Los opacaba. Sí, y el gobernador, pues, o sea, el nivel de responsabilidad del gobernador, pues, excedía en mucho lo que manejaba López Obrador, porque el gobernador Montiel en aquel entonces gobernaba 14 millones al tiempo que López Obrador 8 millones, pero López Obrador estaba muy cobijado porque lógico que como el centro del país, estando la Secretaría de Gobernación, estando Los Pinos, o sea, había una protección institucional muy fuerte que no permitía que los conflictos se desbordaran. Entonces, eso era algo que él jamás dimensionó, que creyó que era como parte de su propia estrategia de comunicación y de su propia estrategia política, pero no es así. Ahorita se está dando cuenta de que no es así. Y este conflicto que se presentó con la revista Proceso, pues es algo que nos hace recapitular una situación que se vivió con Vicente Fox cuando se hablaba de la pareja presidencial. Así es. Y ahorita vuelve el posicionamiento de la pareja presidencial y a mí me pareció sumamente imprudente de la primera dama salir a defenderlo públicamente siendo ella comunicadora. Entonces, si ella estudió comunicación, si tiene un nivel intelectual no cuestionable, bueno, las emociones deben pasar a un segundo término y ella es la que debe serenar al presidente y decirle, bueno, vamos a ver esto y vamos a estructurar una respuesta. No vamos a ponernos al anda ve y dile en un nivel de chiri y no, o sea, en un proyecto rumbo a un liderazgo presidencial sólido, fuerte, como lo necesita México. Respetable sobre todo, que tenga el aval de la ciudadanía. Sí, mucha gente no está de acuerdo con López Obrador, o sea, no votó por él, pero esa gente que no votó por él y todo, también culpa al PRI y al PAN de que López Obrador haya llegado. Y ese es el fondo, Olga. Quizás en lo personal el fondo es precisamente ese. Los chairos llegaron para quedarse, pero la chairiza viene siendo la ciudadanía que idolatra a López Obrador. Sí, pero son muchos bots, se llaman, ¿verdad? Bueno, ok. Sí, porque uno puede tener, o sea, 50... Porque entras tú y encuentras, o sea, difícilmente, y todos adjetivan, todos parecen tener nada más, o sea, una defensa visceral, pero no argumentativa. No, bueno, ok, más bien, qué bueno que me dices eso. Los comentarios chairos en las redes, por supuesto. En las redes. Que creo que nomás existen en las redes, porque realmente no se atreven a hacer marchas fifí. No. Nada más utilizan las redes. Pero se han caracterizado, Olga, por ser ofensivos y groseros. Sí. O sea, sí. No menos argumentativos, ¿verdad? No, son muy groseros. Y ¿sabes qué? Yo sí a veces he entrado en controversias con ellos. Ah, sí, te metes ahí. Y sí me gusta, porque, o sea, de veras, o sea, caen en... Bueno, te diviertes. Los desesperas y luego le digo, ¿por qué te enojas? Porque mi sugerencia es que no pierdan el tiempo con esa cosa. No, pero es un ejercicio interesante de templanza. Paso. De templanza. Yo mejor me atengo a que tú nos comentes tus experiencias. Yo me río y fíjate, así una vez tengo muy presente que una persona, o sea, me puso así textual, vieja pendeja. Entonces, Tigadio, ¿por qué tan ofensiva? Y entonces decía vieja burguesa, vieja esto. Le dije, yo soy de la nocturna, esto y esto. O sea, no te quejes tú, si tú no has hecho nada en la vida,
es porque no te has esforzado por hacerlo. Yo soy desde la secundaria nocturna, la preparatoria nocturna, llegué a la universidad Claro, de especialidad y todo. Si tú no hiciste lo mismo, no te quejes y culpes al país. sí, así es, sí. Entonces, así, y bueno, estuvo muy, muy ofensiva. Y luego ya después entré a su Face y era una joven que trabajaba en una zapatería de aquí y comprometida con fulanito de tal, entonces estaba el Chairo también en una moto, así los dos retratados. Y luego fui a la zapatería y yo ya me van a decirle, oye, yo soy la vieja pendeja que agarraste. Mira, nosotros lo más cercano que tuvimos a una discusión de esa calaña, ya no ese Ujú, nivel, de esa calaña, fue algunos años. Eh, Teníamos una compañera en la sección de opinión del diario de Chihuahua. ujú, Ella vive y radica en Torreón. Más sin embargo, el diario le seguía publicando aquí. Ella tuvo un intercambio con una persona, así, un lector, ¿verdad? ujú. Y inclusive llegó a amenazarla de muerte por, por correo electrónico. Y también dijo, oye, y que se preparen, y nos mencionó a Javier Valero, a tu servidor, a todo eso. Entonces tuvimos una reunión con el director del diario y optamos en aquella ocasión eliminar el correo electrónico, Ujú, pues para que no hubiera ese tipo de ujú, discusiones. Pero pues ujú. aquí cuando menos es divertido, ¿verdad? Sí, yo sí me Pero no divierto. dejan de pasar insultos, Olga, ¿no? No, no, sí, Y sí te luego hacen, posicionamientos muy parciales, así, ¿me sí, entiendes? siempre va a ser. Mira, yo tengo un Chairo en la familia. Mi hermano Miguel es fanático de López Obrador y fíjate, es una gente que estudió en el regional, que fue condiscípulo de Pablo Cuarón, eran amigos en Fíjate. aquel entonces y todo, y se queja de todo. Le digo, oye, pues si yo soy de la nocturna, tú eres del regional, caramba. Entonces, pero yo sí veo que, bueno, luego, luego sale la adjetivación y luego yo así toda maldita. ¿Y por qué te enojas? Bueno, Bueno, pero fíjese nada más cómo han progresado la cuestión del lenguaje popular. Cuando nosotros estábamos adolescentes o jóvenes, a los chorchillos, esos, les decíamos chicos fresas, sin fresones fresones, o ¿verdad? chorchos. Sí. Y luego, pues, bueno, yo no era fresa, ¿verdad? Pero pues, era como un insulto decirle, eres Pero un eran, fresa, sí, pero buena onda. sí, pero todos nos conocíamos. Yo creo que no había tanta esa discriminación por el Es dinero. que ahí es donde, ahí diste en el clavo. La falta de relación física, de contacto, es lo que genera ese ambiente tan dispersivo, tan ofensivo. Sí. Pues yo le ofendo a fulano tal, yo no sé ni quién es. Sí, y Es en que aquel tú entonces todos sabíamos pues, quién era, que fulanito es sobrino de este, que es hermano de aquí, que todos teníamos una referencia cuando conocíamos a alguien que tenía una relación familiar con alguien que nosotros conocíamos o de amistad. Entonces, yo creo que éramos todavía una provincia muy sana, muy sana. Yo me acuerdo que, o sea, lo más que hacíamos era en la Libertad dar la vuelta. No sé si te acuerdas. No te sí, tocó. más o menos, sí, sí, sí. No, a lo mejor yo soy más viejita que tú. Sí, nos pasábamos ahí en la Libertad dando la vuelta. O sea, se estacionaban los muchachos y nosotros igual así. En Durango, en mis vacaciones en Durango, era en la plaza. La En plaza, la darle la plaza íbamos, vuelta, le las mujeres dábamos, por un lado y los hombres y por los el chicos otro, y luego nos regalaban gardenias. las hojitas, los recaditos. No, gardenias, Bueno, aquella casa. ramitos de gardenias. Y yo tengo muy presente de un amigo que dijo, ay, se la compré porque me dio mucha lástima el niño y lo yo aviento las gardenias. Y luego me dijo, ¿qué te No, pasa? Digo, confesiones de una abuelita feliz. digo, ¿qué te pasa? Le digo, pues es que tú se la compraste porque te dio lástima al niño, no porque quisiera regalármelas, ¿verdad? Entonces,
No No, te... y así se noviaba en aquel Sí, entonces. era muy bonito. Sí, no, bien suave. Y luego yo me acuerdo porque cuando yo estuve, fíjate, hace un par de semanas convivimos después de 50 años los egresados de la secundaria Familia Estega en Mioqui. Mm, Yo salí de de Mioqui Mioqui. y así era. Entonces, ya cuando íbamos a agarrar la filita india de aquí, pues ya íbamos predispuestos a que alguien fuera el cartero. Dale el recadito. Y luego ya, pues de repente ya se salían de la fila y todo Ujú. eso. Y eso generaba, pues, respeto, confianza y todo eso. Sí, ya era Pero los muy Chaires lo bonito. que menos tienen es respeto. No, ¿sabes qué? Yo creo que son depositarios del gran rencor social que generaron los políticos en su discurso de confrontación. Ese rencor social. ¿Por qué? Porque en lugar de motivarlos a superarse, a vencer la adversidad, a todo eso, alimentaron su rencor. ¿Por qué? Porque se les permitía un margen de maniobra y manipulación política. Sí, Entonces, así es. comunicacionalmente son responsables de haber fragmentado a la propia sociedad, haberla dividido, cuando México podía ser uno y podía salir adelante. Fíjate que a una comunidad que a mí me llama mucho la atención, bueno, ya tengo retiradita de ellos como desde que salí de la Junta, pero en el caso de la región noroeste me parecía que lástima que ahorita esté tan violentada y tan difícil, porque era algo que a mí me llamaba mucho la atención, ese sentido de comunidad y de democracia. En ellos era real. Primero, son tres culturas que se amalgaman. La cultura del Chavochi, la cultura menonita y la cultura rarámuri. En ninguna parte del mundo ves ese desarrollo como comunidad sin confrontación, Multicultural. de armonización, pero no solo eso, políticamente también, También son. pese a ciertos liderazgos así medio radicalones, pese a eso, como comunidad ellos siempre priorizaban. Bueno, Y las alternancias en el poder no violentaban el no eran tan proceso conflictivas tampoco. para nada, o sea, como comunidad, y si había un proyecto en donde la comunidad salía ganando, no les importaba si era azul, si era amarillo, si era el color que fuera. Muy interesante eso. Entonces, el sentido, Civilidad. el sentido de comunidad que tiene esa región a mí me parecía fabuloso porque incluso, o sea, muchos de los premios nacionales de Fundación Simi de Por un País Mejor, los ganaron esa región, fíjate. Fíjate. Los Qué ganaron. Y interesante. a mí me parecía muy bonito porque una ocasión estábamos platicando con los regios, la gente de Nuevo León, y decían, no, ya basta de Chihuahua, la próxima la vamos a ganar. Le dije, no, 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 vamos a ganar nosotros y ganamos. Pues mire, vamos a A ver, hacer a seguir. nuestro cotidiano saludo a nuestro auditorio. Nos está viendo Carmen Leticia Rey Cepeda, excelente invitada, felicidades. Gracias. Nuestro compañero periodista de Delicias, Manuel Gándara Samaniego. Ah, Un muchas gracias. saludo, Manuel. César Apolonio Alvírez Soto, también de Mioqui. Manuel dice, fíjate, un piropo de Manuel, mujer muy inteligente y preparada. No, no, sí. Ay, Eh, gracias. Y te faltaron más calificativos ahí. Gerardo, mi tocayo, Gerardo Paso nos está viendo. Justin Olivas también aquí están en el programa. Pues qué, vamos a ver. A ver. Entonces ya hablamos de los fresas, de los chairos. Ujú. Ahora llegan, bueno, y luego hubo una etapa en que se manejaban los derechauros. Los, Este, había dos, acuérdate cuando los movimientos de izquierda aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuando era rector este, sí, el sí. licenciado Ornelas, cuando se creó esa división entre unos y otros, era genial. Yo me acuerdo que estaba casada y tenía a mi hijo chiquito y luego fueron y me dijeron, oye, ¿nos puedes manejar un camión porque vamos a tomar la universidad? Ok.
Están, uno de mis hermanos, Miguel era mi hermano, era consejero, Lalo mi hermano también, Gerardo mi hermano también estaban ahí en la universidad. Y fui y los bajé. Entonces empezaron a caminar y empiezan los pedradones. Ya les habían ganado. Decía uno de mis hermanos, el más chico, que le decía, no corras, ya no vive. Que decía, no corras, dijo, no, yo empecé a rebasar a todos. Se le olvidó la chica porque eran en parejas que empezaban a caminar. Y fue el primero que llegó otra vez a treparse al camión. Pero sí eran, o sea, movimientos bien interesantes. Generalmente a mí me pedían la casa para reunirse Sí. y se reunían ahí para hacer sus acuerdos y todo por Lalo, mi hermano. Hasta que un buen día, saliendo de la casa en la mañana, que ve mi marido, que en paz descanse, que en una barda de enfrente nos pusieron un chorro de leyendas. Dijo, no, 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 no se vuelven aquí a juntar nadie. Dijo, porque ahorita fue la leyenda. Dijo, después nos apedrean la casa. Dijo, no, 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 ya, hasta ahí. Pero sí fue bien interesante eso. Fíjate. Bien interesante, porque pese a la radicalización de la izquierda, porque ya andaba metido ahí Jaime García Chávez y todos ellos, pese a eso, había idealismo en los muchachos, había idealismo. O sea, eran muchachos sanos, no había, o sea, cosas así que no las motivara algo, porque yo recuerdo que los jóvenes guerrilleros también tenían esa dosis de idealismo, que sí los utilizaron a muchos, los utilizaron y ellos estaban conscientes de los niveles de riesgo que vivían, pero aún así a ellos no les importaba. ¿Por qué? Porque en su idealismo ellos querían cambiar el mundo, Sí. querían cambiar México. Y sí, yo conocí a algunos y todavía algunos que estimo, unos que terminaron muy aburguesados, ¿verdad? Ya, Como, ya ves, sí. sí, con restaurante y toda la cosa. Vamos a una pequeña pausa. ¿O le seguimos? Una pequeña pausa de 10, 15 segundos para entrar de lleno al caso Proceso. Proceso. Ya ven, rápido se fue la pausa, ya nos acomodamos aquí, Olga y su servidor. Este es la revista Proceso de la semana pasada, en La la que portada. aparece en la portada López Obrador un poco enojado, con con Un una gesto. seriedad propia de una persona con bastantes responsabilidades. Y en el interior, mira aquí está una foto con una seriedad, una foto de mucha calidad, con claros oscuros, de mucho profesionalismo, y en la que los chairos decían que el mismo López Obrador decía que se veía ya un viejo decrépito. Pero pues no, no, nosotros aquí se lo voy a dejar a Olga. Es una foto de mucha calidad, de claroscuros, con el fondo muy interesante y se ve un gesto adusto, con seriedad, pero de vejez y decrépitez no tiene No, nada. no, pero es que ya estamos viejitos también. Además ya O está sea, viejito, ya estamos ya viejitos, estamos. ¿verdad? Es más joven que yo, fíjate, se ve más amolado. Ya, ya, No, pero fíjate, cuando nos sacamos una foto normalmente, a veces nos vemos y dices, pues no me veo tan viejito, ¿verdad? Pero cuando hay algunas fotos que nos sacamos y Cristo Jesús. y muchos no somos fotogénicos, Sí, y muchos, entonces, de modo que a mí me parece que es algo para el anecdotario nada más y que no debió haberlo tomado tan a pecho y que no debió haber entrado en controversia por esa situación, ninguna.
porque en el momento en que entra en controversia, entonces le da una dimensión que a lo mejor no lo hubiera tenido si él no lo dice. Pero se dio la discusión y esa es la cuestión de fondo, en la que realmente se habla de un López Obrador intransigente con la prensa, pero siempre lo ha sido. Sí, siempre ha sido Y no así. nomás con la prensa, sino Pues con todo el muchos mundo. políticos. No sé si recuerdas una portada muy similar de Francisco Ar. También. Creo, no me acuerdo si en 2000 o 2001, creo, 2001 o 2002, que decía un hombre llamado Fracaso. Algo parecido. Era Sí. cuando era Cuando ya estaba en la presidencia, como nuevo contralor, como el fiscal anticorrupción de México, y que decía que iba a agarrar puro tiburón y que agarró charalitos, que decían. Fue cuando el escándalo de las toallas en Los Pinos, así es, en la sí, etapa así es. Pues de, sí. Pues de mire, Vicente y luego Fox. antes también quiero comentarle, en la edición del diario de Chihuahua, en La Opinión, aquí lo tiene del día de ayer, salió un artículo de nuestro colega y amigo Jaime García Chávez, en la que realmente reitera lo que acaba de decir Olga. Realmente la entrevista con el constitucionalista Diego Valadez no es No, grosero, él establece su criterio desde el punto de vista institucional, constitucionalmente hablando, le pone los peros, los que debe hacer, y Jaime reitera de que no había necesidad de hacer tanto show. no, y sobre todo, él está enviando, mira, muchas veces los periodistas o los editorialistas, porque generalmente el periodista pues entra con un punto de vista y un análisis, pero diferente al que puede hacer, o sea, un editorialista, porque el editorialista tiene una visión en un determinado momento menos, podríamos decir, no contaminada, sino menos, Menos, pues, menos profesional, deberíamos decirlo así. ¿Por qué? Porque los editorialistas externan sus puntos de vista y tratan de emitir un mensaje de buena voluntad generalmente. sí, O una sea, crítica objetiva. sí, a veces no objetivo, Bueno, pero su intención, o sea, no está, ¿cómo te diré? No involucra más allá de provocar una reflexión en el buen sentido de la palabra. A veces, muchas veces hay muchos que escriben y hay, bueno, el diario tiene cosas muy buenas, pero por ejemplo, en el caso de Jaime García Chávez, pues Jaime es un ícono, pero también, o sea, es muy radical en muchas cosas. Cuando le decía yo, tú tienes una dosis de responsabilidad de que el gobernador esté ahí, sí. porque tú lo apoyaste. No, pero una pequeña responsabilidad, pequeña. Tú tienes una dosis de responsabilidad. Pero fíjate que muchas veces algunos gobernantes son muy susceptibles, pero Todos. con determinados editorialistas. No, es que Con determinados, es normal, o me caes bien o me caes mal. Hay gente que por alguna razón, o sea, pega donde incomoda y ya se quedó la espinita en el gobernador o en el los golpes con guante funcionario. blanco que se dicen también. No, ¿cuál guante blanco? A veces son directos. Bueno, así se dice, no sé. Pero mira, A ver, le voy a ¿qué leer, dice Jaime? le A voy a ver. leer textualmente unos párrafos de Jaime García Chávez. El debate esencial en la entrevista al constitucionalista Diego Valadez dice, repito, no lo tocó a plenitud. Está ahí y por tanto no hay nada que justifique la reacción del tabasqueño. Mas si tomamos en cuenta que a pregunta expresa el entrevistador de que si hay rasgos autoritarios, el autor en innumerables obras jurídicas y políticas contesta, no lo veo como un hombre autoritario y estoy convencido de que va a asumir plenamente su papel de jefe de Estado. Sin embargo, fue Andrés Manuel el que concitó la palabra de decrépito con la fotografía que le enseñamos. Pues de decrépito no se ve, ¿verdad? No tiene nada. Solo No tiene se nada. alude. Anda enojado, molesto. Y que en la crítica no se involucraron jamás. Lo digo sin mayores consideraciones,
para que el lector concluya con su propia opinión que la mía es quien sembró el amarillismo y el sensacionalismo. Fue el propio presidente electo. Y ahí ese es el problema de fondo. López Obrador es conflictivo, es peleonero. Sí, pero hay otra cosa, o sea, López Obrador no tiene un comunicador a la altura de lo que requiere. Un comunicador que le diga, señor presidente, bájele. O escenarios hipotéticos. Si usted contesta así, tenemos estos 3 escenarios. Podemos hacer esto, usted decide, pero tiene la obligación de plantear como el comunicador oficial 3 escenarios, 2 cuando menos, con respuesta. O sea, si usted y yo, o sea, yo como comunicador salgo y actúo en este sentido, vamos a tener o esta respuesta o esta o esta. Si no hacemos esto y hacemos esto, podemos tener estos escenarios. Entonces, los escenarios hipotéticos de proyección es algo que tienes que tener ante escenarios de coyuntura político-informativa. En el caso, por ejemplo, del titular de comunicación del nuevo gobierno, fue reportero de La Jornada, creo, pero no fue un reportero ni brillante ni sobresaliente. Entonces, muchas veces se piensa que un buen periodista puede ser un buen comunicador social. Y no es así. Bueno, sí. Qué bueno que lo dices tú, así es. No es así. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la comunicación y el periodismo van intrínsecamente ligados, pero no son lo mismo. A veces les pongo yo un ejercicio de contextualización a los muchachos en la universidad y los pongo, o sea, 2 para hacer un análisis del escenario contextualizando, por ejemplo, el salón, y 2 están al frente y 2 están atrás. A ver, defíneme qué ves y tú defíneme qué ves. Los 2 están en el mismo contexto. Claro. Pero hay 2 visiones diferentes. Entonces, no es lo mismo estar de este lado del escritorio que de aquel. Y por eso existe una mesa de diálogo. Así es, tú lo sabes. Por eso, o sea, tú has estado de aquel lado, has estado de este, tú puedes entender cuál es la posición. Y también siempre tiene que haber un máximo respeto del comunicador hacia el periodista. Puede haber diferencia de criterios, claro que los puede haber, pero en un determinado momento tú no puedes adjetivar, tú no puedes ofender, tú no puedes descalificar a nadie. ¿Por qué? Porque en términos llanos, fíjate, ya sí, en términos llanos, hasta el periodista más humilde te puede ensuciar un evento del gobernador. Sí, sí. Entonces yo les decía a los muchachos en la dirección general, les decía, no, tenemos que cuidar todo porque hasta el más chiquito que ustedes lo quieran ver, o sea, como insignificante, no. Claro. Todos merecen el mismo respeto. Entonces cualquiera de ellos nos puede ensuciar un evento del gobernador. Entonces a veces yo atendía barandilla muy temprano, hasta las 5 de la mañana yo siempre estaba en la oficina. Y había gente, no te miento, que a las 6:30 me caían porque sabían que estaba ahí en la oficina. Entonces tenía una barandilla tremenda, pues eran 500 medios los que atendíamos. Y a veces yo atendía y pasaba con los muchachos que los canalizaba con medios electrónicos o con medios impresos y salía ya aquellos echándose su café. Ay, dije, qué padre. Y lo entraba a ver, Pepito, ¿qué pasó? A ver, me voy a sentar aquí, vamos a ir atendiendo y restaurando. Y luego me sentaba con el otro. ¿Por qué? Porque estás ahí para trabajar. Y tu trabajo específicamente es la atención a medios de comunicación. Es un trabajo muy específico. Sí, o sea, tú vas a difundir, pero tienes que difundirlo a través de los medios de comunicación. Entonces tienes que saber seleccionar cuáles son tus medios para determinado canalización de la información. O sea, no todos son los adecuados para algo. Entonces, pero el hecho es que tú a todos los tomes en cuenta. Entonces, ahorita, por ejemplo, la descalificación que hace del diario me pareció que puede
costarle hasta una demanda. Oh, sí, sí. Hasta una demanda. Que es muy Es muy importante que lo que acabas de riesgoso, decir, sí. es muy riesgoso. Entonces, ¿qué está pasando? Porque él nunca fue un periodista, él era un editorialista, él era alguien que amalgamaba, o sea, su carrera política con su proyección y eso le permitía rozarse con cierta intelectualidad del Distrito Federal. Entonces, ese era su ámbito, ese era su ambiente. Entonces, por eso desconoce lo que es estar en sala de redacción, lo que es el periodismo de investigación, lo que es simplemente sí que los medios requieren de recursos, claro. Por eso hay un presupuesto etiquetado para la atención a ¿Qué es lo medios. que leemos? Así No es. está etiquetado para que tú lo manejes como gasto operativo en, en, en la elaboración de tus órganos informativos estatales, Para poder difundir de oficiales. perdido la No, obra institucional, el trabajo no institucional. debes, o sea, puedes tener, por ejemplo, algunas publicaciones, pero no un semanario como el que tienes, o sea, el costo de Sí. veras se desfasa y luego también las cápsulas informativas Que deben ser muy precisas, muy objetivas debe decir, y que fomente la sí, imagen del gobernante. no, o sea, no tanto que lo fomentes, sino al contrario, están actuando mal porque Bueno, ahí es la proyección, fíjate, es bien interesante. Yo no deseo que a Javier Corral le vaya mal, o sea, yo desearía que le fuera muy bien, que si quiere ser candidato, bueno, proyéctese desde Chihuahua, proyéctese como un gran gobernador, proyéctese resolviendo problemas, proyéctese escuchando a la gente, proyéctese armonizando, no confrontando a la sociedad. Proyéctese desde aquí, de este estado que es tan noble y que ha dado tanto. Proyéctese, se puede proyectar. Hemos tenido gobernadores que aunque no han tenido aspiraciones de esa índole, sí se han proyectado. En un determinado momento, Fernando Baeza era considerado el mejor gobernador del así país. es, sí. Y alguien que llegó con un estado confrontado, que toda su labor fue armonizar y desarrollar al Estado. Entonces, o sea, qué bueno que quiera hacer. Bueno, proyéctese desde aquí, pero con trabajo. Proyéctese atendiendo la seguridad. Sería maravilloso que ahora que entre López Obrador y que empieza a tronar los dedos, sí es cierto que el gabinete de seguridad estuviera cuando menos 2 veces a la semana atendiendo y tuvieran una agenda y tuvieran ahí sentados a la Marina y tuvieran sentados al Ejército y a la Policía Federal y que todos pudieran estructurarse y que todos pudieran armonizar. Pero eso lo dejamos para enseguida, porque ahí viene junto con pegado con la pregunta que te voy a A hacer. ver. Pero vamos a saludar. Justin Olivas nos manda saludos, Antonio Lared de Delicias, Silvia Armendáriz, Owen Macías, José Daniel Aguirre, Guillermo Lazo, Charlie Nava, Adolfo de Medina de Mioqui, Sebastián Torres Aguayo. Un saludo al regidor de Morena, coordinador de regidores de Morena aquí en Chihuahua. Saludos. Un joven que tiene futuro. Vamos a tener que seguirle la pista. Bueno, pues si va a tener Porque, pues, futuro, Morena tiene. que se empiece a serenar. Ale mandó ya el mensaje, Sebastián, Sí, de es muy Olga. joven. Olga, otra pregunta muy interesante de A ver. fondo. Cuando López Obrador se exalta, se molesta con los medios de comunicación, con los personajes, habla desde Chacalaca, prensa fifi, señoritango. ¿Cómo lo tenemos que ver? ¿Como una ofensa, un descrédito a los medios de comunicación o es una simplemente expresión visceral del futuro presidente? Son desaciertos en el lenguaje que en un determinado momento, supongo yo, que ya estando en la presidencia, van a surgir una serie, aunque ellos no lo quieran, de diagnósticos.
Porque yo no entiendo cómo va a funcionar porque están cambiando la Secretaría de Gobernación, le están quitando. Y a mí me parece, por ejemplo, que en el ámbito de lo jurídico, pues Olga Sánchez Cordero está muy bien, pero en el ámbito de lo político está perdida. Entonces, vas a requerir, o sea, de algunos asesores que realmente conozcan la Agenda Nacional de Conflictos. Y dentro de esa Agenda Nacional de Conflictos también van a poder ubicar el perfil de liderazgo del propio presidente y entonces ahí tendrás que estructurar y ir corrigiendo liderazgos. Hay algunos que se componen y hay otros que se descomponen. Yo recuerdo López Obrador cuando estaba en el gobierno del Distrito Federal, se fue refinando, ¿eh? Se fue refinando. Al principio de que pasó del PRD al gobierno del Distrito Federal, no lo veías, o sea, tan bien. A mí me tocaba porque había reuniones de la Comisión Metropolitana en donde estaba el gobernador Montiel y Sí, estaba él también, sí. y me tocaba observarlo. Y yo me acuerdo que les decía, se viste muy bien. No, sí. Se Una. vestía muy bien López Obrador en aquel entonces. Y yo creo que trascendió entre los reporteros, que yo decía que se vestía muy bien. Y algo dijo de que él se vestía con un sastrecito de la colonia Roma. Le dije, no, esos trajes no son de sastrecito de la colonia Roma. Le dije, perdóneme, pero está muy bien vestido Y y ahora se ya no, maneja ¿verdad? bien. No, al rato de empezar, ya empezó a sacar algunos Ya, pues bien. ya andan traje, No, ya, ya ya. empezó a sacar algunos trajes buenos. Entonces, en una de esas se mueve y al moverse sale Hugo Boss aquí. Ah, sí, Se sí. lo saca Reforma. Entonces, ¿Cómo? un ¿Cómo? Hugo Boss te cuesta alrededor te costaba en aquel entonces un traje Hugo Boss nada más en la tienda de Polanco como 50,000 pesos. El Bueno, tú que traje. conoces ahí, sí, sí. Entonces sí era fifí. Sí era fifí, Sí era fifí. sí era fifí. Sí, y luego, o sea, ahorita también los hijos de López Obrador deben cuidarlo, porque en el caso, por ejemplo, de las redes sociales, cuando sacaron al hijo de López Obrador en Madrid, en uno de los hoteles más finos de Madrid, pues le sacaron el video y lo subieron a las redes. Y Sí, no sí, lo solo vimos, sí. eso, y hablaron a la habitación y preguntaron y después lo agarraron otra vez en París. Entonces, no es posible que tú digas que no trabajas, que no tienes una fuente de ingreso y que gastes Y tenga esos, esos tipos de gastos, ¿verdad? en un hotel con esas características, porque ese hotel, según lo que comentaban ahí, yo lo tengo claro porque es el que está frente a la fuente de Cibeles por ahí. Entonces es un hotel muy lujoso. Hablaban de que era entre 400 y 500 euros la noche. Entonces, o sea, ellos deben primero que nada, le, le, le imputaban mucho a la gaviota que se fuera con las hijas a comprar ropa a Nueva York o aquí o allá. Pero ellas siempre habían tenido ese estatus. Sí. No era raro. O sea, ellas siempre tuvieron ese estatus, tanto en el caso de la familia de Peña Nieto como en el caso de la gaviota. Así es. Sí. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya luego hacen pedazos a la gente que está señalando a al hijo de López Obrador, y luego al pobrecito del niño que ya le dicen el Que chocorrol. también se involucran. Eso, qué bueno que Eso, comentas eso, Olga. eso Mira, me parece ese es tema muy, de la siguiente pregunta. a ver, Los chairos, ya lo hemos dicho, a través de las redes son groseros, ofensivos. Bueno, ujú, por decirlo así, así lo sí, dejamos, ¿no? es lo mínimo. Pero ahora con la marcha FIFI, Ujú. también ya vimos que los derechairos y los fifís también son groseros. Me preocupa mucho sobremanera
que en un momento dado se quieran poner al tú por tú con las groserías, con Ya los se insultos. pusieron. Y te voy a leer uno que yo inclusive lo subí a mi sitio del Face, en la que ya se hizo la marcha FIFI, cada quien llevaba sus pancartas y todo eso. Pero una que sí me preocupa mucho. Queremos Texcoco, no un viejo loco. Pues rima porque rima, somos muy truchos para rimar cosas, pero está muy grosero también. Entonces, no sé, quisiera que tú me dijeras, porque yo ya estoy avisorando conflictos sociales, No, o sea, ya están. confrontaciones, en la que realmente los chairos, por su forma de ser, y los fifís, como un acto de defensa, pudieran generar conflictos sociales. Los conflictos sociales ya se dieron desde la campaña, existen. Sacarlos de las redes, nada más se sacan ya en ciertos territorios que se podía pensar, por ejemplo, en el caso de algunos lugares del Estado de México, en el caso de Guerrero, en el caso de Veracruz, o sea, pero no son propiamente chairos y fifís, sino son gente adoctrinada tanto del PAN como del PRI, del PRD, que están obsesionados con su partido, obsesionados, y lo defienden a morir, pero lo defienden en su escasa preparación, en su nivel socioeconómico, todo a partir de ese escaso argumento que tienen. Entonces, no hay argumento, hay ofensa. Bueno, pues tú lo dijiste desde un principio, eso es la Pero están preocupación. involucrados No hay, los tres, no hay los debate, panistas, los priistas y los no hay debate. morenos. ¿Tú crees que podamos evolucionar a esa... Mira, yo siento que habrá académicos que traten de acercarse a López Obrador. López Obrador es un hombre honesto. Yo se apuesto que es honesto. Bueno, No, ¿cómo te diré? Honesto en el sentido de que no roba. Puede ser desordenado administrativamente, pero no deshonesto. Lo que sí es amante del poder. Entonces sí es autoritario. El riesgo del autoritarismo al que se hace alusión ahí es real. Es real. Entonces, eso genera también, ese autoritarismo genera división hacia el interior de su propio equipo. Porque en el caso, por ejemplo, de Monreal, nosotros estamos viendo un Monreal pues sí. capaz de enfrentarlo. Y el que traiciona una vez traiciona siempre. Entonces Monreal traicionó porque en el caso de Monreal, cuando llega a la gubernatura de Zacatecas, había un ciclo en donde el que se quedaba sería el próximo. Pepe Quesia era el Ya que... había un listado de... Sí, o sea, por ejemplo, cuando fue Genaro Borrego se quedó el que fue después, que era un setemista, ay, se me va ahorita el nombre, y así se fueron quedando. Resulta que cuando le tocaba ya a Pepe, que fue el que se quedó cuando fue el sucesor de Borrego, Pepe, ay, se me va ahorita el nombre, y el No otro recuerdo. acuérdate, alguien, ay, se me va ahorita el nombre, que fue un setemista, ideólogo, muy brillante, que se le llegaba a mencionar, o sea, y lo controlaban mucho y yo creo que sacarlo de la CTM, llevarlo al gobierno del estado fue lo mejor que pudieron hacer para neutralizarlo. Entonces, cuando él le tocaba quedarse en la orilla para la siguiente gubernatura, porque eran tratos muy firmes y muy respetados. Era un código, así se iba. Y nadie le iba, Códigos de la sí, política. nadie le iba a pelear a él la siguiente gubernatura. Pero él lo que hizo fue enfrentar a Pepe
y llevarse por querer el presidente del partido. Sí, eso sí. Entonces se llevó la estructura del partido y se fue con el PRD y ganó la gubernatura. ¿Pero por qué? Porque tenía toda la estructura del partido. Porque es una fichita. No, sí es alguien. No, no. Sí, no, a mí me tocó revisar cuando estuve en el CEN, revisar algunos documentos de él. Y a mí no me pareció brillante ni sólido sus argumentos. Porque ahorita, por ejemplo, la propuesta que lanza, sí, o sea, todos decimos qué padre, o sea, no, los bancos están Ya se nos acabó el tiempo, qué tiempo. bárbaro. No, yo creo que a Olga hay que traerla cada semana No, porque... no, No. pero sí, la próxima hay que analizar esa situación. Hay muchos que hay que analizar. Sobre todo nosotros le queremos decir un enfoque periodístico realmente en la confrontación que pueda haber entre el gobernante y el periodista, los medios, la utilización indirecta de los chairos, la contraofensiva de los fifís, que realmente yo sí avisoro, Olga, conflictos así, aunque sean mediáticos, porque inclusive ya ahorita con lo que comentaste del exgobernador de Zacatecas, Monreal, yo creo que también va a haber conflictos internos. Acuérdate que hubo un conflicto con el López Obrador cuando Cuando la él quería ser el candidatura candidato sí, de la ciudad y estuvo a punto de salirse. sí, no, Casi lo no. dijo, ¿verdad? Pero Es no, perverso, es lo perverso, convencieron, entre comillas. es perverso. Muchísimas gracias por su atención. ¿Qué le puedo decir? Contentísimos de que haya venido Olga Leticia Moreno a nuestro programa y otra vez aquí la estamos casi ya obligando a que venga, pero más seguidito. Olga, es todo por mi parte. Buenas noches. Igual, Unas al palabras contrario, para el auditorio. muchas gracias. Y sí, fíjate, analizar, por ejemplo, esta propuesta de los bancos para tener contextualizado bien, o sea, cuál es en un determinado momento la posición que está manejando Monreal, porque es muy perversa, es Bastante, muy perversa. bastante. Pero eso es perredista. ¿Qué le puede uno pedir a eso? No, no hay Bueno, todos son periodistas así, ¿verdad? decentes, hay Este es panistas más decentes y perverso hay que los priistas perversos. decentes, en Pues todos. muchísimas gracias. Aquí nos vemos el miércoles en Cultura y Política. Muy buenas noches y cuídese porque está el frío tremendo y parece ser que nos va a llegar la nieve o el aguanieve cuando menos. Hasta entonces.